Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche. El mensaje de hoy es para el Ministerio de Parejas y el tema que vamos a estar estudiando a esta noche es el conflicto en el matrimonio. Pero me gustaría hacer una oración antes de iniciar el estudio para que el Señor nos hable y nos bendiga y nos instruya con su palabra. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Señor, por tu amor y tu bondad para con nosotros. Gracias porque en tu amor y misericordia, Señor, tú nos has dado esposas y esposos a las mujeres también, a nuestras hermanas. Gracias porque nos has dado un hogar, una familia, un matrimonio. Queremos vivir en tu amor y queremos honrarte a ti. Te damos las gracias y te bendecimos porque eres tú quien nos guarda, quien nos cuida y quien nos ayuda a vivir juntos en santidad y amor. Bendícenos en esta noche al estudiar tu palabra, que Señor, podamos ser bendecidos y edificados con tu palabra. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y danos entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ministre y nos guíe a toda verdad. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a dar lectura a un pasaje que se encuentra en Génesis. Es algo corto, Génesis capítulo 2, versículo 18, y luego voy a saltar al versículo 21 en delante. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, hermanos. El tema de hoy es el conflicto en el matrimonio. Quiero comenzar con este pasaje para poder entender lo que la palabra del Señor nos dice acerca del matrimonio, de la relación matrimonial. Primero, el matrimonio es una institución sagrada, pues fue creado por Dios. Y cuando decimos que es una institución sagrada, esto significa que es algo que merece un respeto excepcional y que no debe ser menospreciado ni ofendido, pues fue creado por Dios mismo. También aquí podemos ver de que el matrimonio es un regalo de Dios. Aquí en el pasaje que leímos en Génesis 2:18 dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que el matrimonio, esa relación entre el hombre y su mujer, entre el esposo y la esposa, es un regalo de Dios. También en Proverbios 18:22 se nos dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que el encontrar una esposa es algo bueno y alcanza una bendición especial de parte de Dios. Y podemos recordar que el matrimonio, incluyendo el matrimonio en esto, cuando el Señor creó todo, dice que al final, después del sexto día, cuando había acabado, dice que vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea que el matrimonio es parte de lo que Dios creó. Él mismo lo instituyó y es algo sagrado y es algo bueno, es un regalo que Dios nos da. Ahora,
También debemos entender que el matrimonio es un pacto de amor. Un pacto de amor es un compromiso de amarnos en todo tiempo. Por eso es que hacemos votos cuando contraemos matrimonio, cuando nos casamos en una boda. Es un compromiso de amarnos en todo tiempo. Y este compromiso no está basado en los sentimientos, sino que en un acto de la voluntad. Porque todos sabemos que los sentimientos son fluctuantes. No siempre permanecen igual. Hay momentos en que pensamos que no podemos vivir sin nuestro cónyuge o sin nuestra novia cuando no estamos casados y pensamos en ellos todo el tiempo, pero pues cuando ya las personas se casan, atraviesan por momentos difíciles por distintas razones, ya sean luchas económicas, con las familias, con los hijos, y todo esto pues comienza a cargar la relación, y hay momentos en que uno pues se siente cargado, y a veces las emociones o los sentimientos no siempre permanecen igual. Ya no siente uno de que no podía vivir sin aquella persona, sino que ahora está luchando en aflicción por salir adelante juntos. O sea que el matrimonio es un compromiso de amarnos en todo tiempo, y no está basado en los sentimientos, sino que es un acto de la voluntad. Es algo que yo quiero hacer y me comprometo a amar a esta mujer, o esta mujer se compromete a amar a este hombre para toda la vida. Habiendo dicho eso, debemos entender también que el matrimonio, como es un compromiso de amarnos en todo tiempo, el matrimonio tiene obligaciones solemnes. Esto quiere decir que son obligaciones de gran seriedad e importancia. Por ejemplo, ahí en Génesis 2:24 se nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si alguien quiere formar una familia, quiere casarse, tiene la obligación de formar ese núcleo familiar, ese hogar, y tiene que darle prioridad a eso. No puede vivir alguien casado y todavía no dejar el hogar paternal, por así decir. Tiene que dejar el hombre a su padre y a su madre y unirse a su mujer y hacer una nueva vida juntos. O sea que esa es una de esas obligaciones. No podemos querer estar casados, tener una relación matrimonial y todavía seguir como antes en la misma relación con nuestros padres. También otra de las obligaciones muy serias e importantes del matrimonio la encontramos en Mateo 5:32. Dice: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. En otras palabras, el matrimonio incluye la obligación de no divorciarse. No hay ninguna razón por la que uno pueda divorciarse. El divorcio no es una opción en el matrimonio. Ahí se nos dice que el que repudia a su mujer. Repudiar significa rechazarla, el querer divorciarse de ella, pero la única excepción que la palabra de Dios da es por causa de fornicación. Dice, o sea, que uno de los cónyuges haya sido infiel. De ahí no hay ninguna otra razón o excusa válida delante de Dios. Ahí dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea que estas son obligaciones muy serias que uno tiene en el matrimonio. También en Marcos 10:9 se nos dice algo más al respecto. Dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que es un compromiso que lo hacemos para toda la vida. Y en los momentos difíciles debemos de recordar ese compromiso que hemos hecho con nuestro cónyuge delante de Dios y de los hombres. Por eso es que las bodas se hacen públicamente y nos reunimos en la casa de Dios para hacer ese compromiso, y Dios es el testigo principal y luego los demás también. Hay muchas personas que toman esto a la ligera y luego cuando vienen los problemas
no les importa, sino que quieren agarrar su propio camino, encontrar su propia salida. Pero como les decía, estas son obligaciones solemnes de gran seriedad e importancia. También encontramos en 1 Corintios 7, 10 y 11, se nos dice otra obligación del matrimonio. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. O sea, pongamos atención a esto. Dice, a los que están unidos en matrimonios, mando no yo, dice el apóstol Pablo. Esto no es un mandamiento, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí vemos que muchas veces cuando hay problemas, porque pues a veces sabemos que las relaciones pueden ser bastante difíciles y algunas de ellas hasta violentas, pero a la mujer se le dice que no se separe del marido, porque la mujer a veces tiende a separarse y dice, no, ya no quiero vivir con él, no me trata bien, me maltrata y ya no lo quiero o ya no siento nada por él, me voy a separar y me voy a quedar sola. Pero nomás pasan unos meses o un año o lo más 3 años y ya quieren casarse con alguien más. Pero pongan atención que ahí dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, porque se tiene que separar en algunos casos debido a tal vez la violencia o qué sé yo, quédese sin casar. Ese es el mandamiento del Señor. Ahora, si quiere, después de que se separó, la única opción que esta mujer tiene para tener un esposo, un marido, dice, o reconcíliese con su marido. Se puede separar porque hay problemas, pero luego debe de volver. Si quiere tener esposo, quiere tener marido, deben de buscar la reconciliación con su marido. Y al marido se le dice que no abandone a su mujer, porque yo creo que los hombres tienen la reputación de abandonar a veces a sus mujeres y a sus hijos y ser irresponsables. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos libre de tal cosa, porque de eso, y esto hablo a los hombres, de eso hemos de dar cuenta también los hombres delante de Dios, de abandonar a nuestras esposas y dejar a nuestros hijos, porque este fue un compromiso solemne que hicimos. Un compromiso solemne que hicimos con nuestras esposas delante de Dios, y nuestros hijos no pidieron venir al mundo, nosotros los trajimos, y es algo triste y una gran irresponsabilidad dejar a los hijos abandonados y dejar que la mujer tenga que luchar con ellos para criarlos, para sostenerlos, para instruirlos. Esa es una obligación del hombre, que el Señor nos libre de eso. Es nuestra responsabilidad crear hombres y mujeres de Dios, en el temor de Dios. Y es no solamente una responsabilidad, sino que un gran privilegio que Dios nos da a los hombres. O sea que el marido no abandone a su mujer. La mujer no se separe, porque muchas veces se separa y luego ya quiere casarse con alguien más al no más pasar el tiempo. Y el marido no abandone a su mujer. Estas son obligaciones serias y de gran importancia en la palabra de Dios, y no las debemos de tomar a la ligera. Ahora, en las Escrituras se nos manda a los creyentes a amarnos, a perdonarnos y a animarnos. De nuevo, se nos manda a los creyentes a amarnos, a perdonarnos y a animarnos. A amarnos. En Juan 13:34 encontramos este mandamiento. Aquí se nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea que el Señor nos da este mandamiento de amarnos unos a otros así como Él nos ha amado a nosotros. Y también en Efesios 5:25 encontramos este mandamiento. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que la manera en que debemos amar a nuestras mujeres es de la manera que Cristo amó a la iglesia. Yo pienso que esto es algo muy serio y algo que no es fácil de poder hacer. Acuérdense que Cristo amó a la iglesia hasta la muerte.
se dio a sí mismo por ella. Y para nosotros, siendo seres humanos imperfectos, nos es difícil a veces poder amar de esta manera, pero Dios nunca nos pide algo que no sea posible. Todo es posible a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. O sea que debemos amarnos. Como Cristo nos amó, así debemos amarnos. También se nos dice que debemos de perdonarnos. En Colosenses 3, versículo 13 se nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí se nos dice que debemos de soportarnos, perdonarnos si alguno tuviere queja contra otro. Yo creo que siempre tenemos queja y con razón, porque como somos imperfectos, pues no siempre hacemos lo correcto, no siempre hacemos lo bueno, no siempre amamos como el Señor quiere. Entonces hay razón a veces para quejarnos. Pero aquí dice que si alguno tiene queja contra otro, debemos de perdonarnos. De la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos de perdonarlos. O sea que tenemos esta obligación a perdonarnos los unos a los otros. Y es algo que yo he aprendido, que la única manera que una relación puede perdurar, o podríamos decir hasta subsistir, es a través del perdón, porque todos ofendemos muchas veces, dice la palabra. Y si no estamos dispuestos a perdonar, eso se va acumulando, es como una cuenta que llevamos hasta que llegue el día en que ya no podemos más. Debemos de estar dispuestos a perdonar, porque perdonar es cancelar la deuda. El momento en que decimos, no, ya no puedo perdonar, o esto no lo puedo perdonar, ese momento esa relación comienza a venirse abajo, comienza a destruirse. O sea que debemos no solamente amarnos como el Señor nos ha amado y como Él nos manda que lo hagamos, pero también debemos estar dispuestos a perdonarnos una y otra vez, hermano. Acuérdense lo que el Señor dijo, hasta 70 veces 7, dando a entender que no hay límite, no hay límite. ¿Quién puede llevar cuenta? No debemos de llevar cuenta. La tercera cosa que se nos manda a los creyentes es que debemos animarnos. En Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24-25 se nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí la palabra dice consideremos, debemos de considerarnos, o sea, en otras palabras, debemos de valorarnos los unos a los otros, porque cuando alguien no valora a alguien, dice es que él no me considera o ella no me considera, o sea, no le da valor a la otra persona, a lo que ella es y a lo que hace. Y aquí dice que debemos de considerarnos, o sea, debemos de valorarnos unos a otros para estimularnos al amor, o sea, el amor necesita ser estimulado, así como un jardín, una flor necesita ser estimulada con los rayos del sol, con el agua, con abono. Entonces debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortarnos quiere decir animándonos. Y mucho más cuanto veis que aquel día se acerca, o sea, el día en que el Señor vendrá, el día del Señor, porque Cristo viene de nuevo, viene por su iglesia. Y acuérdense que nosotros somos la iglesia, somos la novia del Cordero e iremos a las bodas del Cordero. O sea que no debemos dejar de congregarnos, especialmente en tiempos como estos, hermanos. Les animo a que nos reunamos, aún si no lo podemos hacer en persona, por lo menos conectémonos, porque nos unimos en espíritu, lo hacemos en el nombre del Señor para estimularnos los unos a los otros. Siempre he dicho de que el cristiano la vida del cristiano es una vida de comunidad, no podemos vivirla solos, como ermitaños. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. Necesitamos
estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras y a seguir adelante, especialmente que hoy sabemos que la venida del Señor está cerca. La Escritura lo dice y así es, pero hoy está más cerca que cuando usted y yo conocimos al Señor, creímos a Él. O sea que debemos de animarnos, debemos de amarnos, debemos de perdonarnos y debemos de animarnos. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta es una manera de animarnos. Cuando nosotros les ayudamos a nuestros hermanos, hermanas, a nuestros seres queridos a sobrellevar las cargas, eso da ánimo, nos anima, nos da aliento. A veces nos sentimos, es como, la imagen es esta, hermano, es como cuando uno va caminando y lleva una carga pesada y uno siente que ya no puede con esa carga y alguien más viene y le dice a uno: a ver, te ayudo, y la agarra y se la lleva por un buen tiempo esa carga y uno siente un alivio y eso le da ánimo porque ve que aquella persona quiere ser con uno, quiere ayudarlo, apoyarlo, le muestra aprecio, que uno es valioso para eso. Así es que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, de amarnos, como les decía, amarnos ahí en Juan 13:34, amarnos así como Él nos ha amado. Esa es la ley de Cristo. Ahora bien, en cuanto al conflicto, hermanos, en el matrimonio, algunas personas evitan el conflicto a todo costo, porque todas las personas somos distintas. A veces decimos que algunas personas son peleoneros porque les encanta el pleito, les encanta estar peleando, discutiendo, de todo. Hay otras que son personas que son más tranquilos, callados, son mansos. Entonces, pero algunas personas evitan el conflicto a todo costo debido a cómo son, a su personalidad, porque lo ven como algo negativo. Pero si manejamos el conflicto de la manera correcta, puede ser beneficioso porque nos ayuda a crecer y a conocernos mejor en nuestra relación matrimonial. El conflicto es algo que puede ser muy beneficioso si lo aprendemos a manejar bien. Ahora, si evitamos el conflicto a todo costo, como le decíamos, donde hay personas que no quieren a toda costa, quieren que no haya ningún conflicto. Si evitamos el conflicto o pretendemos de que no existe, puede que funcione por algún tiempo, pero a la larga será más dañino para el matrimonio, porque uno de los dos está cediendo o siendo intimidado por el otro. Y el enojo o el resentimiento algún día explotará, como cuando un volcán hace erupción y va a traer destrucción no solamente al cónyuge, sino que a la familia. Por eso es que estoy seguro que todos hemos visto esto. A veces hemos visto hombres que son, nosotros les llamamos machistas, ¿no? Que dicen: yo mando, aquí yo mando, y aquí se hace. Y a veces tienen a sus familias así sometidas a la fuerza, y la mujer no puede dar un paso, no puede salir, no nada, sin que el hombre lo autorice, ni los hijos también. Entonces, él podrá pensar que todo está bien y que lo tiene bajo control, pero llega el día en que esa mujer se cansa, así como dice un dicho, ¿no? Que tantas veces va el cántaro al agua que un día se rompe, y cuando menos siente, esa mujer se va, se desaparece, lo deja, ella y también los hijos. Lo mismo ocurre cuando una mujer es así. Hay mujeres que son, le llaman matriarcas, ¿no? Que son mandonas, que quieren tener a los esposos, como quien dice, sumisos, y dice: a este yo me lo traigo y me lo pongo en su lugar. Pero también llega el día, mucho podrá amar un hombre a una mujer y tal vez por eso se somete, si es ese tipo de personalidad que tiene y le hace caso, trata de evitar. Pero llega el día en que se cansan. Yo he visto eso, donde hay mujeres que tratan tan mal a los hombres que piensan que todo el tiempo lo van a tener ahí, pero no siempre funciona eso. Llega el día en que ese enojo, ese resentimiento hace erupción, ese volcán, y destruye todo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos manejar el conflicto? Lo primero, hermanos, es de que
no debemos de insultarnos. Cuando tenemos alguna discusión o hasta alguna pelea, podríamos decir, no debemos insultarnos. Siempre debemos de honrar a nuestro cónyuge, no diciéndole palabras ofensivas y menospreciándolo. Acuérdense lo que la palabra del Señor nos dice, que con la lengua nosotros bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice la palabra del Señor. O sea que no debemos insultarnos, aun cuando estemos en desacuerdo, aun cuando estemos discutiendo. Yo sé que a veces esto es difícil. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando estamos discutiendo y las cosas se ponen así? Bueno, eso es lo siguiente que debemos hacer. Debemos de pedir un tiempo fuera, ¿no? Para calmarnos y luego poder dialogar. O sea que ustedes ven como en los partidos de fútbol o de básquetbol, de cualquier partido de deporte, ¿no? Uno pide un tiempo fuera, dice así. Lo mismo debe hacer uno. Cuando uno está discutiendo y las cosas se ponen un poco difíciles, lo que debemos de hacer, pedir un tiempo fuera para calmarnos y poder dialogar. Tampoco, hermanos, debemos decir cállate, cállate, o sea, callar al otro, porque cada uno de nosotros debemos de poder hablar y expresar lo que sentimos. Hasta la Constitución de los Estados Unidos nos garantiza el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces no debemos decir cállate, cállate, porque esa no es una manera de poder resolver un problema. En una dictadura se hace eso, nadie no tiene derecho a hablar, y es como les decía, un hombre machista o una mujer matriarca pueden imponerse sobre los demás por algún tiempo, pero tarde o temprano va a cosechar lo que ha sembrado. O sea que no debemos insultarnos, no debemos decir cállate, cállate y hacer callar a la... Tampoco debemos decir tú no sabes nada. La Escritura nos dice que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Debemos de permitir que las personas expresen su opinión, aun si no estamos de acuerdo con ella. Podemos estar en desacuerdo, pero no quiere decir que tenemos que insultarlos, callarlos y decirles, pues decirle tú no sabes nada, es un insulto al intelecto de la otra persona. Como decir que no es una persona inteligente, que es una persona, por no decir nada más, decir que no es inteligente. Tampoco, hermanos, y esto es algo muy importante, lo que debemos hacer también, la siguiente cosa que quiero comentar. No debemos de decir divorciémonos. Saben que esa palabra no existe para el creyente. No debe existir y no debe estar en él. Acuérdense que hicimos un pacto con nuestro cónyuge delante de Dios, y ese pacto decía hasta que la muerte nos separe. Y Dios dice que cuando uno jura en vano, le demanda a uno lo que uno es. Por eso es que se nos dice no perjurarás, es uno de los mandamientos, quiere decir no jurarás en falso. El hacer ese compromiso matrimonial y luego el querer divorciarse es romper ese pacto, ese juramento que hicimos. Además, destruye la relación matrimonial porque causa desilusión, ¿no? O sea, causa tristeza cuando alguien quiere, como quien dice, agarrar camino por su propio camino. No debemos decir divorciémonos. Es más, yo pienso que lo que debemos de hacer es pedir tiempo fuera, tomar tiempo para orar, y el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Él es quien nos convence de pecado. Él es quien trae convicción a nuestros corazones. Él es quien trae paz a nosotros para que podamos dialogar. Y luego es quien nos da fuerza para poder seguir adelante. En conclusión, hermanos y hermanas, debemos proponernos ver lo positivo en nuestro cónyuge.
Eso hará una gran diferencia en nuestro matrimonio. Hay varias cosas que no debemos hacer. Les decía, no debemos insultarnos, no debemos decir cállate, cállate, no debemos decir tú no sabes nada, no debemos decir divorciémonos. Esa palabra la debemos de borrar de nuestro vocabulario, de nuestro diccionario cristiano. Debemos pedir tiempo fuera para calmarnos y poder dialogar. Pero nosotros, en el lado positivo, debemos también proponernos ver lo positivo en nuestro cónyuge. Y eso hará una gran diferencia en nuestro matrimonio. En Filipenses 4:8 se nos dice que todo lo que es bueno, lo puro, lo honesto, lo amable, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, nosotros debemos de procurar, debemos de buscar ver lo positivo en nuestro cónyuge, en nuestra esposa, en nuestro esposo. Debemos de pensar en todas las cosas buenas que tienen, porque a la verdad, hermanos, si somos honestos, todos nosotros tenemos faltas. No somos imperfectos, pero debemos de buscar ver lo bueno en los demás. Y yo pienso que podemos encontrar más cosas buenas que cosas no buenas cuando nos enfocamos en eso. Pero si nos enfocamos en solo ver las faltas de los demás, eso es lo que vamos a ver. Filipenses 4:8 nos dice que debemos de pensar en estas cosas buenas. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y quiero concluir con esto, hermanos. Es una anécdota que escuché acerca de la perspectiva de una mujer viuda. Una mujer viuda en una ocasión se le acercó al pastor de la iglesia. El pastor había hablado acerca del matrimonio, acerca de las relaciones, y se le acercó, y una mujer viuda se le acerca y le dice que a ella le molestaba a veces cuando oía a las hermanas quejarse tanto de sus esposos, le dijo. Y fue porque, dice, si tan solo supieran lo que es ser viuda, lo difícil que es, cuánto uno extraña al esposo. Es como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Con todo y sus defectos y sus imperfecciones, dice, ¿cuánto no quisiera yo tener a mi esposo? Y a veces el escuchar a las hermanas, a las mujeres quejarse de sus maridos le causaba mucha molestia. O sea que esto es nada más algo que nos debe dar perspectiva, el tener la perspectiva de la mujer viuda, lo que es vivir sin un cónyuge, sin una esposa. O sea que, mis hermanos, mis hermanas, si hay algo bueno en su cónyuge, en su esposa, en su esposo, y yo sé que lo hay muchas también, a veces no lo hay, pero nosotros debemos de buscar ver lo bueno y debemos de disfrutar y aprovechar el tiempo que el Señor nos da juntos en nuestro matrimonio. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, que los guarde, los cuide y que les conceda muchísimos años más de vida, y que esos años más de vida matrimonial sean juntos y sean en Cristo Jesús, que sean buenos. Hasta la próxima, mis hermanos, que el Señor me los bendiga.